Fausto Pretelín, analista internacional. Querido Fausto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes. Muy buenas tardes, somos la piñata, ¿no? De ahora desde hace tiempo de Donald Trump. Ahora dice esto, día 1 y empezamos con aranceles a partir del 20 de enero cuando vuelva a la Casa Blanca. Aranceles para México y también para Canadá, Fausto. Así es, Manuel, es una lástima que no se haya aprendido de la curva de aprendizaje desde hace 8 años, con un presidente impredecible, con un presidente que no actúa desde el punto de vista institucional, como es Donald Trump. 2, creo que el tema de las cartas pertenece a la prehistoria, es decir, creo que la presidenta de México está trabajando para las gradas y no para la diplomacia. Creo que la diplomacia le obligaría a que, pues, no sé si Juan Ramón de la Fuente o Marcelo Ebrard ya estuvieran tocando la puerta en Mar-a-Lago, que es el nuevo centro de poder político en este momento allá en Estados Unidos, ya no es Washington, y de alguna manera creo que eso daría más tranquilidad a los mercados, en referencia a lo que tú mencionabas hace unos momentos. Entiendo como punto 3 que son tecnofóbicos, es decir, no les gusta la técnica, pero de alguna manera los mercados trabajan con números, con variables, con información, y si no hay liderazgo en México en donde se salga y diga a los medios y se da a conocer un plan, como la propia presidenta dice que hay un plan, bueno, la eficiencia de los mercados habla de que se necesita ese tipo de planes, darlos a conocer, es decir, viajar a Mar-a-Lago, estar charlando, platicando y negociando ya, como lo ha hecho Rutte, el secretario general de la OTAN, que viajó hace unos días a Mar-a-Lago, como lo ha hecho Javier Milei, que viajó a Mar-a-Lago la semana pasada, como hizo ayer vía telefónica Justin Trudeau. Es decir, creo que esos son los elementos que sí faltan, Manuel. Pues sí, podrán decir misa, ¿no? Y leernos las cartas que quieran, pero eso de poco importa y en poco impacta. El dólar para arriba, las proyecciones de crecimiento económico para nuestro país para abajo, la bolsa cayendo. Tú eres de la idea entonces, Fausto, de que tendríamos que estar desde hace rato ya ahí en la antesala de la casa de Donald Trump para que nos reciba o para que por lo menos sepa que hay interés en platicar, o esperaremos hasta enero del próximo año. No, yo lo que digo, Manuel, es que sí es necesario tranquilizar a los mercados. O sea, llevamos varias semanas en donde no hay información que de alguna manera trate de generar confianza, que ese es el elemento principal. Y si la presidenta de México sale en las mañanas y el precio del dólar sigue subiendo, creo que no hay una conexión de confianza por parte de la presidenta sobre lo que está diciendo y haciendo. Y eso sí preocupa. Insisto, creo que la curva de aprendizaje, ya sabíamos quién es Donald Trump, el propio presidente de México lo abrazó y le agradeció, y aquí lo tiene nuevamente. Y el gobierno de Estados Unidos prácticamente criticó, ¿no? Es decir, bueno, más que criticar, se mofó de que dobló a los negociadores mexicanos hace algunos años, que los dobló con este programa Quédate en México y sin la necesidad de un programa de tercer país seguro. Entonces, eso es lo que me parece que sí debería de existir. No hay liderazgo internacional. La diplomacia estuvo dormida durante 6 años y aquí están los costos. Estuvimos tuteando y seduciendo a Evo Morales, a Nicolás Maduro, a Díaz-Canel, y en realidad, bueno, simplemente hay que ver lo que dijo ayer en Noroña, que más que un presidente del Senado parece un presidente de partido, tristemente. Sí, y de un partido chafa, ¿no? Además, ya prácticamente poniéndose, digamos, al tú por tú, de igual, ahora en qué les vamos a cobrar a ustedes aranceles, destruyendo mucho más de lo que construye. Ahora, ya no solo es Estados Unidos, Fausto, vendrán comicios también en Canadá. Justin Trudeau está debilitado y parece que hay otras voces que comienzan a adquirir mayor fuerza y pueden tenerla al momento de renegociar un acuerdo comercial. Pienso en los dichos, sí, de la primera ministra de Alberta, pero sobre todo en los dichos del primer ministro de Ontario, que es la economía, digamos, más grande de Canadá, que lleva ya un par de señalamientos, uno hoy, otro hace un par de semanas, muy duro contra México, prácticamente pintando su raya y diciendo que México se rasque con sus propias uñas. Canadá debería construir un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Sí, es un escenario muy complicado porque yo insisto que el TEMEC es nuestro seguro de vida como país, y si de alguna forma, primero, Donald Trump impone el 25%, elimina prácticamente el espíritu del TEMEC. Y segundo, lo que tú mencionas con el tema de Canadá, la política es pendular y de alguna forma llegará el momento en donde sí llegue la derecha, ultraderecha allá en Canadá
y también tenga un perfil similar al de Donald Trump, en el sentido de que sea aislacionista y que de alguna manera reelija con quién quiere negociar el TEMEC Canadá, y eso pues nos pone también, o nos debería poner muy nerviosos, ¿no? ¿Te parece buena estrategia, Fausto, que sea la presidenta quien esté respondiendo a esto en sus mañaneras? Hoy leía esta carta que ya escuchábamos, pero no veo demasiado, protagonista al canciller Juan Ramón de la Fuente. Había dado un par de declaraciones antes de la elección en Estados Unidos, después se guardó. Marcelo Ebrard trató de apaciguar los ánimos pasados los comicios en los que gana Donald Trump, pero también está ya ahora no sé dónde, pero dando entrevistas, generando certezas. Pues no, tampoco lo observo. Es la presidenta, ¿no tendría que tener alguien antes de llegar a la presidenta, alguien que haga frente a este tipo de amagos, de declaraciones? Sin buena duda, yo creo que hay que proteger a la presidenta y debería de nombrar a una persona que tenga liderazgo. Ese es el gran cuestionamiento que yo hago. ¿Quién tiene liderazgo hoy en día? Creo que coincido contigo, es decir, Juan Ramón de la Fuente nos avisó la semana pasada que el 20 de octubre, me parece, la Interpol detuvo a un ecuatoriano cercano a Rafael Correa. Es decir, lo informa semanas posterior a lo que ocurrió, y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coordinación? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la claridad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde está pues esta idea de que, qué buena noticia de que viajó a Río de Janeiro a G20, pero en realidad todavía no hay un liderazgo internacional por parte de México que de alguna forma trate de tranquilizar a los mercados, y eso sí preocupa, Manuel. Sin duda, y hay nubarrones además para la economía de nuestro país, en ese terreno, en el económico, mezclado, ya lo hemos platicado contigo, Fausto, en otras ocasiones, mezclado con otras agendas, porque Donald Trump va a meter todo en la misma licuadora: migración, seguridad, tráfico de drogas, fentanilo, todo en la renegociación del TEMEC. Lo veremos, no pinta bien la cosa, no pinta nada bien para nuestro país. Un abrazo, gracias, Fausto. Muy buenas tardes, muchos frentes abiertos, problemas para la economía de México. Trump, lo escuchábamos ya, amenazando con aranceles del 25% a partir del primer minuto en que asuma la presidencia el próximo 20 de enero. Canadá pintando su raya con nuestro país, dejando solo a México. El peso subiendo, Moody's recortando su pronóstico de crecimiento para 2025, muy lejos además del optimismo de la Secretaría de Hacienda. Nada fácil el panorama económico para México. Querido Carlos Mota, periodista de negocios y de economía en ADN 40, columnista en el Heraldo de México. Querido Carlos, ¿cómo estás? Hola, querido Manuel, mucho gusto en saludarte, a ti, a tu audiencia, a tus órdenes. Complicado el panorama, efectivamente. Muy complicado, nada fácil, ¿no? Lo que se viene para este cierre de 2024 y ni se diga para 2025, Carlos. Sí, yo creo que las perspectivas económicas para México se están ensombreciendo a raíz de todo esto que ocurre con Donald Trump, la amenaza de los aranceles, y habremos de ver mañana, cuando en la Mañanera del Pueblo la presidenta Sheinbaum presente al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, haciendo los cálculos de cuál podría ser el impacto en la economía de México, en la economía de Norteamérica, de estos aranceles de 25%. Fíjate que hay dos cifras, Manuel, que me han llamado la atención. ING, esta empresa holandesa, ha calculado un impacto para los estadounidenses, para el ciudadano consumidor estadounidense, de $2,400 si estos aranceles entran en vigor a partir de enero. Y otras cifras ya de varias casas de análisis hablan del impacto en la economía en su conjunto en Estados Unidos, que va desde medio punto del Producto Interno Bruto en Estados Unidos hasta 3.6 puntos porcentuales del PIB estadounidense. Esos datos no los tenemos aún para México, ya los habremos de conocer quizá mañana si los revela Marcelo Ebrard, pero lo importante es que de todas no es buena noticia, y podríamos casi decir, Manuel, que estamos asistiendo, pues yo no sé si a la muerte o al paro cardiorrespiratorio del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, por una sencilla razón. La verdad es que el tratado existe para el libre comercio, y lo que menos estamos viendo a partir del 20 de enero, si esto entra en vigor, es libre comercio entre nuestros países con ese arancel de 25%. Y bueno, pues además nos mete Donald Trump en esta misma canasta con China, con quien tiene una guerra comercial. Creo que tienen todos los agravantes, y podríamos decir
hay que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para revivir el acuerdo comercial desde México y con la estrategia que tenga el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin duda. ¿Qué datos estos que nos compartes? Porque sí, coincido, estamos asistiendo a la muerte, quizá al suicidio, ¿no? Porque es una decisión suicida, no solamente para México, sino para el mercado estadounidense, para Donald Trump, aunque quizá en su escala de prioridades pesa menos lo económico y más cumplir en lo migratorio o en el terreno de la seguridad. Ahora, se hablaba me acuerdo, hace unas semanas apenas, el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, nos lo dijo acá, de una simple revisión del TEMEC pactada para 2026, que comenzaría en 2025. Para como se ven las cosas, pues difícilmente va a ser una revisión o en todo caso una renegociación, si no es que un asunto imposible de destrabar, de resolver, Carlos. Sí, yo creo que tenemos que olvidarnos, por lo menos ahora, de esta revisión técnica que era lo que se había previsto para el año 2026, porque Donald Trump claramente quiere arrancar su gobierno con este tema como prioritario, así como con los otros dos que ha mezclado, que son el tráfico del fentanilo y el tema migratorio. Y yo creo que no podremos salirnos de esa calidad de negociación que él ha puesto sobre la mesa y a la que México además ya se subió, porque en la carta que hoy presenta Claudia Sheinbaum, la presidenta, está mencionando esos temas, asumiendo que son temas que se tendrán que tratar, dialogar y sobre los cuales hay que convencer al presidente estadounidense. Yo sí creo que estamos ante una renegociación completa y no es que el intento de revivir este tratado que de pronto pues te digo, nos pone con ese 25% de arancel, pues en la misma mesa que con un país con el que tiene una guerra comercial, Estados Unidos, lo cual no es nada positivo. Y el hecho de que Estados Unidos esté en una lógica de que a su socio comercial número uno, México, lo mete en la misma canasta que con el que tiene una guerra comercial, pues sí habla de que tendríamos que tener aquí todas las alertas rojas y los equipos más afilados, haciendo la estrategia más completa para tratar de que esto no ocurra a partir de enero. Sin duda. Ahora, ¿qué te dice esta reducción de Moody's, este recorte, digamos, en su pronóstico de crecimiento para México? Lo baja hasta el 0.6% para 2025. Ayer una segunda calificadora movía, digamos, su perspectiva para nuestro país en torno a la deuda soberana de estable a negativa. Son como que muchas alertas, ¿no? Son muchos focos encendidos en el tablero. Pero ¿qué te dice este recorte en el pronóstico de Moody's cuando andan tan optimistas en Hacienda, proyectando crecimientos de entre el 2 y el 3% para el próximo año, Carlos? Pues mira, lo que nos dice es que los dos pilares bajo los cuales Hacienda hace este pronóstico para 2025 difícilmente se cumplirán. Es decir, por un lado dice Hacienda, el consumo está fuerte, efectivamente el consumo es importante en nuestro país, pero lo que nos dicen estos reportes, estas estimaciones, es que no está tan fuerte como Hacienda lo está pronosticando, por un lado, y por otro lado las inversiones, que es el otro pilar, pues tampoco están llegando las extranjeras tan apabullantemente con el famoso nearshoring, ni se están detonando internamente por estos proyectos de infraestructura, de energía, que el propio gobierno ha dicho son prioritarios. Tendrían que estarse dando datos de inversión sumamente sólidos, datos de crecimiento del, por ejemplo, del el IGAE, el IOA, estos datos que da a conocer el INEGI pues cada mes, sólidos, y la verdad es que los datos que hemos visto en las últimas semanas pues más bien hablan de un estancamiento. Por eso los analistas que hacen los pronósticos, que estiman los flujos hacia el futuro, están ya cada vez más en el entorno del 1%, como dices, del 0.6% para el próximo año y cuestiones de ese tipo. Entonces yo creo que Hacienda tendría que ser mucho más realista al respecto, porque el paquete presupuestal que se está discutiendo actualmente en el Congreso está afincado en esa premisa de crecimiento que Hacienda dice será de 2.3%, cosa que por ningún lado se ve. Y bueno, no nos ha dicho la presidenta que tiene otros datos, pero su gobierno está trabajando como si los tuviera. Pues y sí creo que necesitamos una reflexión más seria, y como solía decir Felipe Calderón hace, no sé, 12 años, ¿no? Hay que encender los motores de la economía, y creo que estamos en una situación en la que alguna frase de este tipo, reencender, reavivar, reanimar, o alguna cuestión de ese tipo, estrategia,
de choque es lo que tendríamos que empezar ya a aplicar, Manuel. Pues sí, y es indudable no pensar, Carlos, que lo que vivimos, que lo que atravesamos y hacia donde nos dirigimos es también parte de la herencia, ¿no? Del legado del gobierno que ya se fue, el de Andrés Manuel López Obrador, que dejó muy endebles muchas cosas, la certeza jurídica, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial no ayuda, y este contexto global, pues tampoco es que traiga demasiadas buenas noticias. Es parte también de esas consecuencias, de esas decisiones tomadas con anterioridad. Bueno, sí, es que tristemente estos gobiernos de izquierda que tenemos ahora en nuestro país, con Andrés Manuel López Obrador, de pronto quieren quedar bien con todos, y cuando termina su sexenio López Obrador, pues ya vimos, ¿no?, los diferendos que tuvo con varios gobiernos de América Latina, con España, con Austria, por a veces tonterías como hasta el penacho de Moctezuma, pero más allá de estas anécdotas de carácter quizá más cultural, pues lo que vimos es que no defendió el libre comercio regional con el vigor y la vehemencia que requerían los inversionistas que aquí necesitaban certeza jurídica. Más bien se fue AMLO por el rollo el tema de su reforma al Poder Judicial, cosa que ahora es suscrita, aprobada, y tenemos ahora un cambio constitucional ya en este sexenio, pero que a todas luces está generando una incertidumbre tremenda para todos los inversionistas que podrían estar llegando aquí con el famoso nearshoring. Yo creo que el nearshoring lo escuchamos como un espejismo en los últimos 2 años, y está ocurriendo en alguna medida, pues porque todavía tenemos el tratado en vigor, pero con la llegada de Donald Trump, pues y estos aranceles y esta nueva política comercial estadounidense, pues simplemente si nos despedimos del TEMEC, tendríamos sí una catástrofe económica para México, seguramente incluso una posible recesión, Manuel. Ojalá no ocurra y se pueda salvar, pero creo que es un escenario del cual tendríamos que empezar a hablar si estos aranceles se materializan. Pues sí, qué complejo panorama. No va a ser un buen cierre de año, y tampoco pinta que 2025 traerá demasiadas buenas noticias. Un abrazo grande, gracias, muchas gracias, Carlos. Gracias, abrazo, Manuel, para ti y tu audiencia. Gracias, muy buenas tardes. Es Carlos Mota. Así andan las cosas, así anda el panorama. Nos podríamos pelear, como a algunos les gusta hacerlo en los gobiernos, con los datos, con la realidad, pero mejor observarlos y tomar decisiones inteligentes, estratégicas, bien pensadas para hacerle frente, porque si no, la realidad nos pasará por encima, nos va a atropellar como país. 20 para la hora, cruzamos la media. Ya pausa, volvemos, hay más.